¿Qué estaba haciendo usted que ameritaba que esos sectores de la sombra estén detrás de su cabeza? Bueno, yo estaba en lo mismo que estaba Narciso González. Y según lo que me dijo Peña Gómez, se trataba de la misma gente. Porque aquí no fue Narciso González nada más. Aquí fue mucha gente que desaparecieron en ese momento. ¿Tienen nombre esas sombras de cuando Balaguer? ¿Ya se le puso nombre? Claro que sí. Mire, presidente, este es el informe concluido respecto a la investigación de Narciso. No, presidente, este es un informe ejecutivo que le hicimos para usted. El que le vamos a entregar al procurador es este. ¿Por qué era tan importante ocultar esa página en blanco? Tuve en mis manos informes de inteligencia donde me daban claramente información de qué fue lo que pasó. Yo fui abogado de Florian del caso de un secuestro y de la muerte de una persona estando Florian preso. Un preso lo sacan para que se presente a un tribunal porque está acusado de otra cosa. Hay un acontecimiento que yo creo que hay que contarlo. Ah, sí. No toques esa tecla porque si la tocas te hundes, te hundes. Tengo en mis manos, señores, una joya, el tinglado, la remisión de las teclas del doctor Tomás Castro Monegro. Señores, nuestro invitado en esta serie, Abogados entre Dios y el Diablo. Y aquí sí hay mucho que decir del cielo y del infierno porque Tomás Castro ha visto mucho y con este libro que escribió yo sé que podemos hacer una serie completa. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ti, Colombia. Entonces este libro es la segunda edición, lanzado en el 2000. La primera edición fue del 2000 y en el 2022 la segunda edición más ampliada, corregida y actualizada. Bueno, y con toda la experiencia de Tomás Castro vamos a hablar de los casos que le competen, de su biografía personal, pero por supuesto aprovecharemos para tocar casos tan emblemáticos como el caso de Salvador Jorge Blanco. Vamos a iniciar, doctor, con su trayectoria. Viene de Montecristi, ¿verdad? Se instala aquí en Santo Domingo y se graduó en la UAS. Así es. ¿Cuándo entendió que iba a ser abogado? Mira, eso es una historia muy larga. Resulta que en el año 1963, mi papá, fruto de una situación de carácter personal y relacionada con unas funciones que él tuvo durante esos años, tuvo un conflicto personal con unos individuos y papá mató a una persona. Fue sometido a la justicia y recuerdo que el abogado de mi padre fue Valera Benítez, que era primo hermano de mi papá. Y yo, siendo un niño, siempre estuve pendiente de la situación de mi padre, siempre iba a verlo a la cárcel, siempre iba al tribunal con mi madre durante el tiempo que lo juzgaron. Y desde ese momento yo entendí que iba a ser abogado. Me emocionó la situación por la que pasó mi padre. Y desde ese momento dije que iba a ser abogado. Y para el niño, no sé si lo recuerda con una mirada hoy adulta, ¿cómo fue ese juicio? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? ¿Por qué usted quiso ser abogado? ¿Porque en el tribunal vio al juez o al Ministerio Público, al de la defensa? ¿Cuál rol fue el que usted dijo, yo quiero alguna vez tener esa oportunidad? Realmente lo que más me emocionó a mí fue Valera Benítez, el fiscal, el abogado defensor de mi padre, que posteriormente fue el fiscal nacional en el caso de las hermanas Mirabal. Wow. Sí. Y entonces eso me llenó de emoción y seguí la trayectoria de Valera Benítez como abogado y como fiscal. ¿Y del resultado, la sentencia, cuál fue de su padre? La sentencia fue favorable a mi padre. Mi padre solamente duró en la cárcel alrededor de 6 meses, porque mi padre realmente se defendió de una situación donde 7 hombres lo agredieron
armados, y mi padre pudo defenderse y resultó seriamente lesionado. Papá tenía alrededor de 6 o 7 huesos rotos en el cuerpo. Wow. y golpes en diferentes Wow. partes. Entonces mi padre logró salir en libertad 6 meses después, pero no podíamos quedarnos en Montecristi, Y ahí se muda la familia completa para acá. para la capital. Y entonces ahí todos vinimos detrás de nuestro padre y aquí llegamos a la capital. ¿Cuántos son hijos? No, papá tenía una cantidad de hijos de diferentes, tuvo varios Como se matrimonios. usaba antes, una cantidad de Sí, hijos. de 16, 17, qué sé yo. Mal contado. Todavía está uno conociendo hermanos que no conocía. Yo tengo un hermano que se llama Máximo, que es el que se encarga de andar hurgando y buscando y encontrando todavía. Buscando su sangre. Sí, encontrándola y encontrándola. Y entonces a veces llama a uno, mira, que encontré una hermana de nosotros que vive en tal sitio, que yo cuánto, se llama fulana de tal. ¿Y a qué se dedicaba su padre? Mi padre era agricultor, mi padre tenía propiedades agrícolas en Montecristi, sobre todo en la parte de Villa García, que es una comunidad que está entre Villa Vázquez y Montecristi, el kilómetro 17, kilómetro 20. Ahí tenía mi padre fincas, productoras de arroz y de otro tipo de frutos. Y todo eso quedó en manos de personas que él se las arrendó, la dejó a media, qué sé yo, y vino hacia la capital. Y entonces su madre vino con ustedes. Claro, claro que sí. Mi madre se llamaba Rosario Monegro, era una mujer de un temple increíble, que te puedo posteriormente narrar algunos de los episodios de mi madre, que decía la primera esposa de mi padre, que se llamaba Juana Sánchez, decía, bueno, Tomás Castro encontró Aquello. Sí, sí. La tusa de aquello, como Sí, se decía señor, allá. porque mi madre tenía un temple, tenía un carácter tremendo. ¿Y a quién se parece usted más, al padre o a la madre? Creo que a los dos, porque mi padre era un hombre también de mucho temple. Él quizá con mi madre no ejercía ese carácter, pero papá era sumamente valiente y sumamente le gustaba pelear y hacía cosas. Yo incluso en mi presencia pude verlo, por ejemplo, en una ocasión, una señora que venía corriendo porque su marido la quería matar, y todo el mundo, no se meta, que ese hombre es muy agresivo, que yo cuánto, y papá, ¿cómo que no me meto? Y la mujer, papá la protegió, y cuando el hombre llegó, mira, Tomás, no te metas en eso, ¿cómo que no me meto? Y le dio unos golpes al hombre, y el hombre se mandó corriendo a buscar un arma de fuego, y papá lo esperó, y papá tenía un arma de fuego también. Y le tiró 2 o 3 tiros al hombre, y el hombre se devolvió corriendo. O sea, mi papá era un hombre de mucho valor. O sea, que en esa sangre suya corre fuego por los dos lados. Sí, así es. Además, mi madre, eso era una cosa tremenda. Mi mamá, en las elecciones del año 94, me ocurrió un evento a mí, y fue que yo era delegado del PRD en las mesas electorales que funcionan ahí en Cristo Rey, en el colegio Santa Rita. Santa Rita es la que era el colegio de la mamá de Atuey de Can, de doña Orfelina Jiménez, viuda de Can. Y entonces yo había dejado unas armas de fuego guardadas en la casa de mi madre. Y como a las 6 y pico de la tarde que empezaron los rumores y que van a cerrar el centro de votación o que van a abrirlo para que la gente siga votando. Y entonces alguien me dijo, dice tu madre que te suba por encima de la pared, que ella está ahí, que quiere verte. Y yo me subo y le pregunto, y le hago señas, que ¿qué pasa? No, te mandé a decir que yo estoy aquí. Estaba pegada a la pared de los talleres CIMA que estaban al frente del colegio ahí, y se echó a un lado así el jaque que él tenía, y tenía una pistola enganchada ahí. Ella. Mamá, sí. que yo estoy aquí, me dijo, que yo estoy aquí, cualquier cosa. Para que tú veas. Así era mamá.
Por eso esa sonrisa que le arranca los recuerdos de su madre, a Tomás Castro. ¿Ella qué dijo cuando usted le dijo que quería ser abogado? Siempre me apoyó, siempre. Y ella lo sabía desde que yo era muy pequeño, que esa era mi vocación. Yo tengo una hermana que también, a lo mejor tú la conoces, Socorro Monegro. Socorro. Candela también. Socorro, tremenda, tremenda. Cuando ustedes se instalaron aquí, después de dejar las propiedades y lo que sabía hacer su padre, ¿qué hicieron? ¿Cómo es el entorno socioeconómico del joven Tomás Castro que va a la UAS a graduarse en un doctorado en Derecho? Bueno, mi padre, aquí en Santo Domingo, comienza a trabajar en una empresa, la empresa de Bolonoto, hermano, que estaba ahí en la Barahona, cerca de Radio y Televisión Dominicana. Esa era la empresa que hacía los dulces, las mentas, las paletas, todo. Y ahí trabajaba mi padre. Y nosotros vivíamos en el sector de Cristo Rey. Ahí yo empiezo a estudiar en la escuela Fidel Ferrer, que es el actual Liceo La Fe. ¿Pero estaban en olla, más o menos? No, nunca tuvimos en olla porque mi papá con su trabajo llegó a acumular, no una riqueza ni mucho menos, pero sí con qué sostener la familia. Papá compró 2 viviendas, o sea, nosotros no vivíamos en casa alquilada ni mucho menos. Y además tenía arrendadas las propiedades que tenía en Montecristi y todos los años eso le rentaba algún tipo de dinero. ¿Podía ir la familia a Montecristi o tuvieron temor de ir los hijos? No íbamos a Montecristi, no íbamos. O sea que de cierta forma las raíces se rompieron. Sí, en cierta forma sí. Y si íbamos quizá una vez al año, en las vacaciones de la escuela, íbamos con nuestro padre. Con cierta garantía de la gente de allá que era de la familia. ¿Qué está pasando en la UAS en esos tiempos? Se graduó en el 82 por ahí, ¿verdad? No, yo ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1997. O sea, me inscribo en la universidad en el 97. Mi matrícula es 77, 65, 50. Y empiezo mi primer semestre. Perdón, en el 1977, no 97. 77. Exacto. Exacto. En el 97, No, hace poco tiempo. 77. Y empiezo mi primer semestre en la universidad en enero del año 1978, que fue un semestre muy incidentado, porque ya ahí venía el proceso electoral del año 78. La universidad a cada rato había que suspender las clases, la policía le entraba a tiro, a bombazo a la universidad, y fue realmente un semestre muy accidentado. ¿Y usted conoció a Narcisazo? Claro que sí, Narciso era un gran trabajador social y animador cultural en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era parte de todo lo que en la universidad significaba la cultura, el debate a nivel del teatro y de la poesía coreada y de... ¿Pero ustedes esperaban ese final? ¿Era algo cultural o ciertamente hubo mucha agitación a nivel de las posturas de Narcisazo? ¿Ustedes esperaban ese final? No, claro que no, porque Narciso González no era un hombre de armas a tomar. Narciso González era un animador social que usaba como armas el intelecto, su pluma. Fíjate que en el show del mediodía, por ejemplo, en la parte cultural, Narciso González y Jaime Chanlate eran los que escribían los libretos. Tanocao, El pueblo se queja en versos, y todas esas obras culturales eran fruto del intelecto de Narcisazo y de Jaime Chanlate. Lógicamente, lo que crea la situación por la que Narciso es desaparecido fue precisamente la crisis electoral del año 1994.
Narciso, el día 25 de mayo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lanza el famoso discurso aquel donde hacía un llamado a la desobediencia civil. Y los grupos que existían en el gobierno de Joaquín Balaguer entendían que ese era un llamado evidentemente que creaba una situación política difícil en el país. Cuando usted habla de los grupos, usted saca a Balaguer él decía una frase o dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Ajá. ¿Usted saca a Balaguer de lo de narcisazo? ¿Fueron bellaquerías, no sé si esta palabra se permite en YouTube, del entorno? ¿O usted cree que él sabía? No, mira, yo tengo criterios bastante claros. Los presidentes de la República en el país se rodean de la gente que ellos quieren rodearse. Aquí no hay anillos, ni hay gente que rodea a uno, como alguien le decía al presidente Luis Abinader, de que el círculo, no. Los presidentes se rodean de quien ellos entienden que debe rodearse. Y Balaguer, independientemente de los tratos políticos que le dieran, en una ocasión yo recuerdo al doctor Peña Gómez que estaba yo en mi casa a las 12 de la noche y llegó Aridio García de León a mi casa y me dice, doctor, dice el doctor Peña Gómez que vaya allá urgentemente, que quiere verlo. Y yo le digo, dile al doctor que yo mañana voy allá. Y dice, no, es que tú no me has entendido, es que no es mañana, es que es ahora. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Yo no sé lo que está pasando. Él me dijo que no llegara allá sin ti. Bueno, pues yo cogí con Aridio García de León para la casa del doctor Peña Gómez. Y cuando llegué allá, que él me vio, abre los brazos y dice, gracias a Dios que tú llegaste aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? No, ven. Me entra a su oficina, coge el teléfono y llama por teléfono al doctor Joaquín Balaguer. Lo coge el teléfono Pérez Bello y le dice, hágame el favor, ponme al doctor Balaguer. El doctor Balaguer cogió el teléfono y Peña inmediatamente le dice, mire doctor, aquí tengo al doctor Tomás Castro. Según informaciones que yo tengo, esos sectores de la sombra, esos sectores que están dentro de su gobierno, que usted no tiene nada que ver, lógicamente el doctor Peña Gómez porque quería resolver el tema. Según informaciones, andan buscando al doctor Castro para asesinarlo. Yo quiero que usted se comprometa a que eso no va a ocurrir. El doctor Balaguer, como era lógico, al doctor Peña Gómez le dice, no, tranquilo, yo voy a tomar las medidas del lugar a los fines de que situaciones como esa no se den. Dile al doctor que puede irse tranquilo a su casa. Que el doctor Peña Gómez, un poco ingenuo, me dice, mira, el doctor Balaguer me dice que ya el asunto está resuelto, que tú te puedes ir tranquilo a tu casa. Y entonces yo le digo a Peña, ahora es que yo estoy asustado. Que el doctor Balaguer te dijo que él me garantizaba. Sí, lógicamente, si me garantiza que no me va a pasar nada, él también podía garantizar que sí me pasara. O sea, el que puede lo más puede lo menos. O sea, que Peña Gómez lo llamó para salvarle la vida en ese momento. En ese momento. ¿Y usted no sabía lo que estaba pasando? No, el doctor Peña Gómez es el que me cuenta lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba haciendo usted que ameritaba que esos sectores de la sombra estén detrás de su cabeza? Bueno, yo estaba en lo mismo que estaba Narciso González. Y según lo que me dijo Peña Gómez, se trataba de la misma gente. Porque aquí no fue Narciso González nada más. Aquí fue mucha gente que desaparecieron en ese momento. En este libro que yo tengo, que lo acabo de hojear, ¿verdad? Al momento de esta entrevista y me lo voy a devorar en breve, ahí veo muchas caras, muchos nombres, muchos títulos. ¿Tienen nombre esas sombras de cuando Balaguer ya se le puso nombre? Claro que sí. Por ejemplo, ¿quién se llevó a Narciso González? Bueno, Narciso González lo detuvieron agentes del J2 y miembros de la seguridad del Banco Central de la República Dominicana.
y lógicamente era un operativo de carácter militar que tenía trasfondo político. Fue llevado al J2 de las Fuerzas Armadas y de ahí fue llevado porque no lo quisieron recibir ni en la Policía Nacional ni en el DNI, porque estaba muy golpeado. A Narciso lo golpearon, lo torturaron. Y entonces finalmente lo llevan a la base aérea de San Isidro, al departamento de inteligencia que se llama ADO. Y ahí finalmente Narciso muere, quizás no porque lo hayan matado, sino porque Narciso era una persona enferma, lo habían maltratado, no había consumido los medicamentos que normalmente tenía que consumir, y entonces cuando se muere, esta gente no hayan qué hacer y deciden desaparecer el cadáver. Y hasta el sol de hoy no se sabe del cadáver. Bueno. Usted es experto en criminología, usted ha estudiado y le ha dado seguimiento al caso. Hoy en 2024, final de este año que estamos grabando este programa, ¿usted tiene alguna hipótesis de que... Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasó con el cuerpo? El cadáver de Narciso González está en Montecristi. No tengo ninguna duda de eso. ¿Y por qué? Bueno, porque una de las personas que le encomendaron desaparecer el cadáver lo llevó a Montecristi. No sé por qué, pero lo llevaron a Montecristi. ¿Y cómo usted sabe eso? Bueno, porque tengo algunas confidencias. Casualmente donde usted nació. Exactamente. Exactamente. Qué casualidad. Entonces usted tiene fuente de información porque usted nació ahí. Claro, y no solamente eso. Mira, yo tuve dentro de la Fuerza Aérea Dominicana, donde está el organismo de inteligencia de la Fuerza Aérea, y tuve en mis manos informes de inteligencia, donde me daban claramente información de qué fue lo que pasó. Doctor, pero ese hombre se fue lejos, esa persona, Sí. a Montecristi con ese cuerpo. ¿Y por qué llegó tan lejos? Bueno, porque a lo mejor dentro de los planes estaba llevar el asunto a un lugar lejano donde la gente no tuviera ningún tipo de acceso. Pero siempre hay gente que ve cosas. Mira, Domínguez Brito, cuando Domínguez Brito era una persona confiable, nosotros fuimos 3 días consecutivos a Montecristi. Nosotros viajamos en un avión que nos lo prestó Rafael Rosado Fermín, que era el dueño de Cariber, que lo han jodido a ese tipo. 3 días consecutivos viajamos, Domínguez Brito y yo, a Montecristi. Y fuimos incluso a una casa en construcción donde habíamos tenido información de que a esa casa habían llevado una ambulancia tarde de la noche, un día. Y un muchacho que vio más o menos un movimiento raro, dio la información de que en esa casa había habido un movimiento. Nosotros llevamos una pala mecánica y prácticamente removimos todas las tierras del patio de la casa. Lógicamente luego alguien nos dijo que nosotros movimos la tierra donde no era, que estaba dentro del piso de la casa. ¿Por qué era tan importante ocultar esa página en blanco? Lo que pasa es que mira, yo recuerdo que cuando Narciso se desaparece, de las visitas que recibió doña Tati allá en su casa donde vivía, una de ellas fue del profesor Juan Bosch. Y yo estaba ahí. Y el profesor Juan Bosch le dijo, fue Balaguer. Esos son los métodos que él usa para mandar un mensaje. Lo dijo el profesor Juan Bosch. ¿Por qué Balaguer deja como esa, siembra como esa incógnita? Porque él no necesitaba poner una página en blanco. Porque esos son los métodos de él. Lo hizo con Orlando, lo hizo con Goyito, lo hizo con Narcisazo. Incluso cuando este señor que era rector de la universidad, que debió estar preso e investigado por el hecho, Roberto Santana,
lleva a doña Tati y a los hijos a visitar al doctor Balaguer, se armó una crisis ahí porque Balaguer le preguntó a doña Tati, ¿y qué edad tenía él? Y ella le dijo, ¿cómo que tenía? Se suponía que la pregunta debía ser, ¿y qué edad tiene? Él lo daba por muerto. Sí, sí, claro, no, él lo confirmó ahí. Y entonces ella le dice, ¿qué es lo que usted me dice? ¿Por qué usted dice que el rector Roberto Santana era el rector en ese momento? Debería estar preso. Porque Roberto Santana está muy implicado en eso. Claro que sí. Si no por comisión, por omisión. ¿Cómo va a ser? Sí, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo lógico era que iniciara una lucha por el esclarecimiento de la desaparición de un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y no lo hizo? No, al contrario. Roberto Santana lo que lleva a la familia de Narcisazo a donde Balaguer, el autor principal del hecho, lo lleva allá tratando de conseguirle canonjías y privilegios, o sea, para que le pagaran el muerto. Y posteriormente de esa actividad de Roberto, él llega a ser candidato a senador por el Partido Reformista por Ocoa, por San José de Ocoa. ¿Y usted se lo reclamó en algún momento? Personalmente. Toda la vida se lo he reclamado. Personalmente. No, personalmente no, porque yo ese señor, yo nunca he hablado con él y pienso nunca más intentar siquiera conversar con él. ¿Cuál fue su papel en el caso de Narcisazo? ¿El papel de quién? Suyo. Ah, bueno, yo inicié inmediatamente el caso, interpusimos una querella. Representando a la familia de Narcisazo. A la familia de Narciso, lógicamente. Y logramos en principio que arrestaran a varias gente, que lo investigaran. Posteriormente, ya cuando Leonel Fernández llega al poder, hicimos varias citas con Leonel Fernández. Leonel ordenó una investigación. Se hizo una investigación, pero déjame decirte que ahí hay un acontecimiento que yo creo que hay que contarlo, y fue el siguiente. Se ordenó a todos los organismos de seguridad del Estado hacer una investigación con respecto del caso de Narcisazo. Y cuando se termina supuestamente la investigación, que nos reunimos nuevamente con Leonel en el Palacio de la Presidencia, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de entonces, llegamos allá al Palacio y él tiene en sus manos el informe y le dice al presidente, mire, presidente, este es el informe a que los organismos de seguridad del Estado han concluido respecto a la investigación de Narcisazo. Y le dice, y Leonel Fernández lo recibe y dice, bueno, como tenemos aquí al Procurador General de la República, que en ese entonces era Abel Rodríguez del Orbe, se lo estoy pasando al procurador para que él se encargue de darle curso a la investigación. Había que estar ahí. El secretario de las Fuerzas Armadas dio un brinco y le arrebató de las manos a Abel Rodríguez del Orbe el informe que él entregaba al presidente de la República. Y entonces ¿Y quién era ese secretario? Era un señor de la Marina, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. ¿Y por qué él da un brinco y le quita el...? Entonces cuando se presenta eso le preguntamos, ¿y qué pasa? No, presidente, este es un informe ejecutivo que le hicimos para usted. El que le vamos a entregar al procurador es este. Y entonces ahí tenía otro informe. Había otro. Entonces ahí viene, yo entro en escena y digo, un momentito, espérese. Si ese es un informe ejecutivo para el presidente de la República y este es para el procurador, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No, que este es un informe ejecutivo para el presidente. Igual. Entonces yo exijo que me den una copia de los informes. Y Leonel Fernández, como abogado, al fin, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que estamos en una investigación secreta que no se puede revelar
Posteriormente ustedes tendrán acceso al informe de Yuguanta y le deja el informe a Abel Rodríguez del Orbe en la mano y él se lleva el informe ejecutivo que le entregó el secretario de la Fuerza Armada de entonces. Eso fue así. Y entonces al final no se supo qué había en ese informe No se supo. de seguridad nacional. No se supo. Cuando llegó al poder Hipólito Mejía en el año 2000, yo tenía acceso al despacho de Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía y yo siempre hemos tenido muy buena relación, independientemente de que necesariamente no somos compatibles en muchas cosas. Y yo le pregunté un día a Hipólito Mejía, presidente, ¿usted encontró aquí en el despacho un informe que le entregaron a Leonel Fernández respecto de la desaparición de Narciso? Y me dijo, no, aquí no quedó nada de eso. Eso se lo llevó Leonel. Pues vamos a pedírselo al profesor, todavía puede aparecer eso. A ver si llenamos esa página en blanco. Debería aparecer. ¿Tenemos nombre al final de lo de Narcisazo? Bueno, no tenemos nombres que podamos decir exactamente los responsables, pero lo que sí tenemos es que después de varias audiencias en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue apoderada la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a donde obtuvimos una sentencia que condenaba al Estado Dominicano, entre otras cosas, como responsable de la desaparición de Narciso y el no haber hecho las debidas diligencias para que ese caso fuera esclarecido, y le ordenaba al Estado Dominicano reaperturar la investigación. ¿Y eso fue cuándo? No, eso fue en el año 2005, 2006, por ahí, 2007. ¿Y qué ha pasado después de eso? Nada. De la sentencia de la Corte, única y exclusivamente le han dado cumplimiento a una tarja que hicieron con el nombre de Narciso González, el Centro Cultural Narciso González que hicieron allá en Villajuana. ¿Y no le dieron el dinero a la familia? ¿No le dieron una compensación económica? La familia de Narciso, según la Corte Interamericana, dijo que había que indemnizarlo con unos $500,000. Y yo, que fui el abogado, la Corte en su sentencia dice que había que pagarme mis honorarios, que eran unos $35,000. Y no le han pagado ni a la familia de Narciso y mucho menos a mí. El Estado. El Estado Dominicano. Dios mío. Bueno, tenemos muchos casos, no podemos durar el programa entero aquí. Para salir de un caso similar, Orlando Martínez, ¿cuál fue su participación ahí? Mira, Orlando lo asesinan en el año 1975 y desde esa fecha se mantuvo poniendo querellas, y cada vez que se iba a cumplir el plazo de los 10 años, donde el caso podía prescribir, entonces se interponía nuevamente una sentencia, una querella. Es decir, que se puso querella en el 75, en el 85, en el 95, y los abogados que representaban a la familia de Orlando eran Abel Rodríguez del Orbe y Negro Veras. Pero ya cuando viene Leonel Fernández y llega al poder en el 96, entonces nosotros, ya Negro Veras, Abel Rodríguez, que estábamos muy comprometidos sobre todo con el gobierno de Leonel Fernández, ellos ceden el espacio y entonces entramos una serie de abogados nuevos, jóvenes, que estaban con mucho ímpetu. Interponemos una querella. Y esa querella la encabezaba Joaquín Balaguer, que nunca se le había puesto una querella a Balaguer por el caso de Orlando. Entonces... Perdóneme, ¿y por Narciso tampoco se le puso una querella? A Balaguer sí, por Narciso sí, pero ¿Con por Orlando nunca se le había puesto. Entonces, se inicia un proceso de investigación en virtud de esa querella y se concluye con un hecho trascendente que ocurrió, y es que Isidoro Martínez
el hombre que encabezaba la trama criminal contra Orlando se enfermó de un cáncer y entonces fue donde el cura Emiliano Tardif, donde él, a confesarse, La casa de la Anunciación aquí. a decirle todo lo que había pasado en el caso y que si Dios podía perdonarlo. Entonces Emiliano le dice, no, como Dios te puede perdonar es si tú vas a la justicia y dices lo que tú sabes. Entonces ahí va el señor al juzgado de instrucción, que era Castillo Pantaleón, el abogado, el juez de instrucción de la cuarta circunscripción. Se reúne con el juez, el fiscal de entonces, que ya era Domínguez Brito. Buscan cámaras de televisión, un notario, todo para que lo que él dijera ahí realmente quedara constancia de que él había confesado todo lo que había ocurrido. Y ahí él dice todo cómo fue, cómo se planificó la muerte, quiénes fueron los participantes. ¿Y eso quedó filmado en video? Claro que sí, claro que sí. Que busque ese video, señores. ¿Y mencionó a Balaguer? No mencionó a Balaguer, pero mencionó a Chinino Lluveres Montaz, al secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, que era Milo Jiménez, menciona a todos los que estuvieron involucrados en el crimen, y menciona a Pau Castro, a Mariano Cabrera y a todos los que participaron en el caso. Entonces ahí es que se inicia el caso, el proceso que concluye posteriormente ya en el año 98, 99. Entonces, para la gente que quiere este libro, El Tinglado, estoy en la página 80, donde está Orlando fotografiado, lo vamos a poner todo bien en cámara, y por eso es que tenemos este mosaico aquí donde está Francisco Miama Castillo, Ramón Emilio Jiménez, que es Mimilo Jiménez, Manuel A. Logroño Contín, Salvador Lluveres Montaz. Sí, esa fue la crisis militar que se armó, porque entonces todos le renunciaron a Balaguer. Los jefes de Estado mayores y el ministro de las Fuerzas Armadas le renunciaron todos a Balaguer. ¿Y Vincho fue abogado de quién aquí, en lo de Orlando? Vincho fue abogado de todos los implicados. De los implicados. Sí, pero en términos, no en términos del ejercicio profesional del derecho, sino como persona que opinaba en la... Y aquí están los padres de Orlando, y por ahí vi a Pau Castro, que usted lo mencionó. Sí. Aquí está usted, el doctor Señor, este libro, ¿dónde lo encuentra la gente? A propósito, vamos a hacer un anuncio aquí en el medio de la entrevista. Bueno, mira, ese libro quizás lo pueden encontrar en la librería La Trinitaria y lo pueden encontrar en mi oficina, porque ya en las últimas ferias del libro que se han hecho aquí en el país, yo he solicitado que me den un espacio entre la feria del libro para poner en circulación mis libros y no me lo han otorgado. ¿Cómo? Doña Milagros Germán. No. ¿Cómo va a ser? No, tranquilo. Señores, volvamos aquí porque aquí hay muchas cosas en este libro que vale la pena hacer un espacio aparte. Al final, este hombre, yo no sabía ese dato, que con el padre Emiliano, él dijo, cantó. Sí. Y ahí quedó claro qué fue lo que pasó. Sí. Entonces, al final, ¿hubo una sentencia de algo después de eso? ¿En qué quedamos? Sí, hubo una sentencia condenatoria. Ajá. Condenaron a los autores materiales del hecho a 30 años de prisión. ¿Sobre la base de ese testimonio? Sobre la base de ese testimonio y lo que posteriormente se pudo recabar, porque en el año 1975 el ex jefe de la policía, Neini Barcejas, logró hacer la investigación. Y esa investigación él la tenía grabada en casete y eso lo puso en unas bóvedas, en unos bancos en Miami. Y además le entregó a Joaquín Balaguer el resultado de la investigación. Balaguer nunca le dio curso a esa investigación.
que evidentemente que Balaguer estaba involucrado directamente con ese crimen. Wow. ¿Era el estilo de Balaguer porque lo heredó de Trujillo, eran cosas de la época o tenía Balaguer vocación de asesino? Yo no diría que tuviera vocación de asesino. Balaguer era un político que cuando él entendía que algo políticamente no le favorecía, él lo eliminaba y eso no le producía a él ningún repulgo de conciencia, ni mucho menos. ¿Con Balaguer se terminó esa era de políticos que quiten del medio, eliminen lo que no le convenía? No, 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 no. Han pasado muchos casos posteriormente. Oye, a Junior Ramírez no lo mataron los otros días. Hablemos de Junior Ramírez. ¿Es un crimen político, periodístico? ¿Tiene alguna similitud con Narciso y con Orlando guardando la distancia? ¿Usted lo pone en el mismo plano? Claro que sí, crimen de Estado. Entonces ahí usted entró en la defensa o con la familia de Junior, si podemos tomar un tiempo en este trabajo para contar su participación. Ya usted iba por el tercer caso, ¿verdad? De crímenes de Estado, como usted dice. Sí. Sí, Junior era mi amigo. Junior era una persona que incluso tenía su oficina de abogado, él y su hermano Ramón Ramírez tenían su oficina donde mismo yo tengo la mía. Y normalmente de tarde nos juntábamos y hacíamos una peña y a veces hacíamos unos karaoke y cantábamos y nos bebíamos una botella de vino, qué sé yo. O sea, teníamos una relación de amistad. Entonces, cuando a Junior lo matan. ¿Cómo usted recibe la noticia? A través de su hermano, de Ramón, que nosotros le decimos Chico Mon. Y usted le echó de menos en esos días porque él duró un par de días desaparecido, ¿verdad? Sí, mira lo que pasó. Resulta que yo tenía en mi oficina a un oficial de la Policía Nacional, no porque yo tuviera ninguna vinculación con la policía, sino porque ese es un oficial de la policía que nadie lo quería en la policía, en ningún departamento, por serio, porque la policía es una asociación de malhechores. Y cuando logro con una sentencia que lo repongan nuevamente como policía, porque lo habían cancelado, porque no se quiso prestar a estar poniendo droga y estar extorsionando gente. Entonces el jefe de la policía de entonces me dice, mira, ese policía nadie lo quiere aquí, llévatelo para tu oficina. Y yo le digo que yo no necesito policía. No, hombre, llévatelo contigo, que allá. Bueno, estando él allá, estoy hablando de Elías Núñez Montero, que llegó a ser capitán de la policía. Le digo, Elías, vete con Junior, porque a Junior lo van a matar, y quédate con él. ¿Y por qué usted hizo esta deducción? Bueno, porque él estaba haciendo unas denuncias muy fuertes de actos de corrupción. No solo en la ONSA. No solamente la ONCE, en varias instituciones. Pero usted tenía sospecha directa de alguna institución en particular. Bueno, es que ya él había tenido, mira, había acusado a la gente del Ministerio de Obras Públicas, había acusado a la gente del INDRI, había acusado a varias instituciones del Estado. Y entonces yo le digo, mira Montero, vete con Junior, que a Junior lo van a matar. Y él dura con Junior como 2 meses. Para donde quiera que Junior iba, él iba con él. Y un día se me aparece en la oficina con un saco lleno de limones y de aguacate y eso, porque Junior y su hermano Ramón tenían una finca allá en San Juan. En San Juan, en el Cercado. Y viene y me dice, mira, Junior te mandó ese saco de limones y aguacate y cosas que venimos de allá de la finca, y me dijo que no vuelva, que él no me necesita. Y yo le digo, que no te necesita, pues se estará volviendo loco. Y cojo y llamo a Chico Mon. Ve acá, Chico, que me está diciendo Montero que dice Junior que no vuelva a estar con él porque él no lo necesita. Pero él se está volviendo loco. Oye, no pasaron 15 días. No pasaron 15 días
cuando lo mataron. Pero una cosa, doctor, está bien y hay mucha gente que hace denuncias muy fuertes. Y ahí están las mujeres de los programas de investigación, en fin, en diferentes espacios de tiempo. Pero ¿qué le hace a usted pensar que desde Balaguer, que no se asesinaba a un periodista, Junior iba a estar al borde de la muerte? O sea, ¿qué indicadores usted tenía fuera de hacer denuncia? Porque denuncia hace mucha gente aquí. Bueno, mira, lo que pasa es que a veces no basta con la denuncia, a veces también las actitudes de la gente. Yo incluso algunas de la gente a las cuales Junior le hacía denuncia en algún momento se me acercaron. Mira, habla con este muchacho, que yo cuánto, que tú lo otro. Y yo, mire, yo no me meto en ese tipo de cosas. En algún momento incluso tuve algún inconveniente con el propio Junior porque usó mi nombre en algunos de los requerimientos que él hacía a alguna gente y tuve que decirle, mira, no use mi nombre, que yo no quiero que me impliquen a mí en ninguna situación que se presente. Entonces, tú sabes que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esos sectores que estaban robando a dos manos no querían estar en manos y en boca de gente que todos los días denunciaba cosas contra ellos. Entonces yo percibo las cosas. Eso sucedió en el gobierno de Danilo Medina, pero no, usted no deduce que Danilo Medina, como en el caso de Balaguer, en los casos que citamos ahora, estuviera vinculado. Esto fue una cosa directamente de esa institución, dirigido por el personal que ya sabemos que estuvo involucrado en el caso, porque no necesariamente Danilo como presidente tenía dominio de eso. Claro que no, pero lo lógico era que el presidente de la República tomara acción y no hizo absolutamente nada, al contrario. De alguna forma mantuvo que ese caso se permaneciera en un estado de indefinición. Entonces, cuando él desaparece, ¿cómo usted se da cuenta que estaba ya muerto? No, ya comenzaban la familia a decir que Junior no aparece, Pero pasaron como 2 días o algo así. Sí, más o menos como 2 días. Y cuando finalmente aparece el cadáver, eso fue, ya tú sabes. Devastador. Y sobre todo en la forma, en cómo lo mataron y lo que hicieron representar, como que se trataba de un crimen de bajo mundo, una persona atado con cadenas y candados y con 4 bloques tirados en un charco. Eso era un asunto. ¿Qué tenemos con ese mensaje? En el caso de Narcisazo todavía no sabemos del cuerpo. En ese caso no encontraban qué hacer, una persona sumamente popular en su momento, pero en el caso de Junior, ¿usted cree que lo trabajaron para que el cadáver apareciera y mandar ese mensaje? Sí, evidentemente. Incluso hubo una persona que había sido funcionario, creo que de la Junta Central Electoral, o no recuerdo de qué organismo, que públicamente dijo, murió como lo que él era. O sea, porque también Junior había tenido contradicciones con ellos, porque aquí los actos de corrupción son casi de manera total en la mayoría de las instituciones del Estado. ¿Y quién fue ese que dijo eso? Una persona que fue miembro, creo que de la Junta Central Electoral, que posteriormente fue nombrado en un cargo diplomático, no recuerdo su nombre. Porque la gente así, pequeña, yo ni siquiera guardo sus nombres. Entonces, finalmente, ¿qué le pareció el desenlace del caso? Argenis se va, dura mucho tiempo fugitivo, el responsable sacan al grande, hay un empresario que le dio el sobre que nunca lo vincularon o lo vincularon, no sé, cuénteme usted brevemente para salir del caso de Junior, cómo fue y por qué sucedió así. Mira, yo tengo la percepción de que Argenis Contreras no tuvo nada que ver con el crimen de Junior. ¿Cómo va a ser? No, en lo absoluto. ¿Y por qué lo ponen como el principal? No, lo ponen se puso él. Él aceptó echarse encima el asunto por paga y para no implicar a otras personas, con a lo mejor el compromiso de que después de determinado tiempo le van a hacer todo lo posible para que él
obtenga su libertad. Pero a Junior Ramírez lo mataron 2 agentes del DICRIN, que trabajaban con el coronel que era el administrativo de la ONSA. Y están presentados en su... No, esa gente no se le tocó. Al coronel se le tocó en principio relacionado con el caso de corrupción de la ONSA, no con respecto al crimen. Igualmente que el empresario, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que era el individuo que se juntaba con Junior en diferentes lugares. Argeni era un tipo que siempre lo que estaba buscando era que Junior le diera 3 pesos. Entonces, ¿cuál era el papel de Argeni? ¿Él era asistente del director de la ONSA? Sí, y la persona que normalmente contactaba a Junior para las actividades que ellos realizaban. Yo incluso leí todos los mensajes de WhatsApp de Junior con Argeni. ¿Y qué decía a nivel? A nivel, mira Junior, que yo qué, te voy a llevar una cosa que te van a mandar, sácame lo mío, que yo cuánto, que cosas así. Entonces el incumbente de la ONSA, el señor Rivas, lo condenan como a 2 años, algo así, o a 5 años. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es ridículo. Explíqueme eso, porque si Argeni era asistente de él, ¿y quién es el autor material? Porque no fue Argeni. No, porque a ellos lo condenan por el acto de corrupción de la ONSA, no lo condenan por el homicidio ni por la complicidad en el homicidio. Acláreme algo, como si yo fuera estudiante suya de Derecho. En el caso de Junior, ¿cuáles eran los acusados del caso, no de la corrupción? O sea, ¿cómo es que termina el Grande y Argeni, no sé quién más? Ellos 2 eran los únicos. Ellos 2, básicamente. Cuénteme a ver, sí. ¿Cómo se instrumenta un expediente? Vamos a coger una clase con usted. Bueno, aparece el cuerpo, vamos a ver. Por la forma en que el cuerpo se encontró, se supone que no fue una sola persona. Las cámaras del 911 por la UAS ven que entra en el vehículo de la camioneta que manejaba el Grande, ¿era? Sí, parece que se manejaba el Grande. O Argeni. ¿Por qué que Argeni es el principal? Vamos a ver, explíquenos. Porque era la persona que tenía contacto normalmente con Junior. Según la investigación de criminología, ¿quién manipuló, quién lo ató? No, eso nunca se explicó. Eso nunca se explicó. ¿Cómo va a ser? No, nunca. O sea, en el expediente, ¿qué es lo que hay? No, el homicidio solamente, el tiro que le dan a Junior dentro de la camioneta y que... ¿Quién era que manejaba la camioneta? Dicen que era Argeni, pero eso no es así. Dentro de esa camioneta habían como 3 personas diferentes. Y ahí es que usted dice lo del el J2 era. Lo del DICRIN. Lo del DICRIN. Y usted tiene los nombres, aunque no me lo diga. No tengo los nombres. Son personas que usan para eso. Que usan para eso. La policía está llena de sicarios. La policía está llena de malhechores, en todo el sentido de la palabra. La policía es capaz de hacer todo en este país. Y la mayoría de los gobiernos se lo permiten. ¿Usted estaba en el caso cuando se instrumentó cuáles eran los vinculados? ¿Por qué el empresario no queda en el caso? Que hay imágenes donde él aparece esposado y está en el tribunal. Es que la fiscalía tenía como objetivo principal lograr que no incluyeran a ninguna de esa gente. Yo le puse una querella a la fiscal del distrito, a Rosalba Ramos, y a la fiscal de la provincia de Santo Domingo, a Digna Giná y Avería. Yo le puse una querella a las 2, porque ellas se encargaron de borrar todas las evidencias para no implicar a los principales directivos de la ONSA y al empresario. ¿Y en qué paró esa querella? No, nada. Es que esa gente, es que el gobierno de Danilo Medina controlaba todas las acciones del Estado. ¿Usted cree que Junior es la última víctima de esos crímenes de Estado, como usted dice, de comunicadores o periodistas que podrían, o ya eso no va a pasar más? No, nadie puede ¿No hemos evolucionado en nada? Eso. ¿No hemos evolucionado en nada? No, en nada. Bueno, vamos a devolvernos al principio. ¿Cuál es el primer caso que el doctor Tomás Castro, que el niño de 7 años que vio a su papá en ese proceso y dijo, voy a ser abogado? ¿Cuál fue el primer caso?
Bueno, en el año 1983, yo no me había graduado, como era lógico. Yo estaba apenas en el cuarto o quinto semestre de la Facultad de Derecho, pero en ese entonces el Código de Procedimiento Criminal tenía una facultad en virtud del artículo 222 que le permitía a los estudiantes de Derecho ejercer en materia criminal. Entonces ocurrió un crimen horrendo, que fue el asesinato de la gerente del Banco Metropolitano de la 27 de febrero, se llamaba Magali Bueno Fermín, y acusaron a un joven mecánico de un taller que quedaba cerca del banco de que había sido el autor de los hechos. Y eso me impresionó tanto a mí, yo dije, que ese muchacho... ¿Pero y cómo fue? ¿Iba a entrar al banco él? ¿Cómo sucedió el hecho? No, los autores del crimen rompieron una ventana en la parte de atrás del banco para simular que por ahí había entrado el muchacho. Luego que lo agarraron preso, trataron de que él ingresara al banco por la ventana que habían roto y no era posible que entrara por ahí. Y entonces lo acusaron de esa muerte y yo asumí, conjuntamente con otro estudiante de Derecho, compañero mío de estudio llamado César Liriano, la defensa de Eddie Rafael Peña Fernández. ¿Ese caso tuvo algún parecido con lo del Banco del Progreso? ¿Cuál fue el móvil para asesinar a esa mujer? La mayoría de los bancos en República Dominicana, sin mencionar nombres, tienen diferentes modus operandi con la finalidad de hacer fraudes. Y en el caso de la especie de ese banco metropolitano, tenían unas operaciones internas bastante complicadas. Robaban dinero de depósitos que hacían algunas empresas. Incluso nosotros descubrimos que habían unos depósitos hechos por una empresa que hacía productos de belleza y ella había descubierto el robo. Pero ¿cómo así? ¿Los mismos gerentes? Sí, ¿Para sustraer dinero? Internamente en el banco, sí. ¿Cómo? Internamente. Ella descubrió todo el asunto. Lo que menos ella podía pensar era que algunas personas ajenas al banco y que eran de su confianza estaban vinculados. Y entonces la asesinan dentro del banco. El banco, con la finalidad de que su nombre comercial no quedara muy perjudicado, prefieren sobornar para que la policía hiciera un montaje y acusara a este muchacho de esa muerte. O sea que lo estudian, oigan esto, pasa el evento, estudian por dónde podemos romper una ventana, quién es la víctima más cercana y ver cómo guiamos la investigación hacia allá. ¿Y ustedes descubrieron el entramado? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿quién fue que la asesinó? Habían personas dentro del banco. Porque ella aparece muerta en el banco. Dentro del banco, sí. ¿Y por qué vía lo hicieron? ¿Estrangulada? Estrangulada. Wow. La estrangularon. Y entonces simularon que la persona que la asesinó también la violó. Y la desnudaron, le quitaron parte de la ropa y luego se demostró que no, que nada de eso ocurrió como lo habían... ¿Y consiguió una condena como estudiante? Conseguí, no, pero eso hay que decírselo a la historia del derecho aquí. En primer grado a ese muchacho lo condenaron a 30 años de prisión. ¿Al mecánico? Sí, a 30 años de prisión. No obstante que él decía, pero que no fui yo quien mató a esa señora. Estaban ahí en la sala de audiencia los autores del crimen. ¿Pero qué tenían para estar ahí presentes? Y decirle, pero quienes estaban ahí. Yo recuerdo que en ese proceso participó como abogado, ¿cómo se llamaba? El hombre de la fusta. Martínez, Carvajal Martínez, Buellón, que estaba como parte civil
pero que Bollón estaba de acuerdo conmigo de que ese muchacho no había matado a esa mujer. Ahí estuvo el doctor Ramón Pina Acevedo, uno de los grandes maestros del derecho también. ¿Defendiendo al muchacho o en contra? No, en contra, pero que él era parte civil. El interés de él era un asunto económico, no tenía nada que ver con el Ellos aspecto. estaban por el banco. Por el banco y por la familia de la muerta tratando de conseguir una indemnización. Sí. Y la forma de conseguirlo era conseguir una sentencia condenatoria. Y cuando condenan a este muchacho a 30 años de prisión, que nosotros apelamos la decisión y vamos a la Corte de Apelación. ¿Quién lo busca a ustedes? Me buscaron los familiares Del mecánico. del mecánico y también los familiares de la muerta, de la Oxisa, doña Rafaela Fermín, doña Fefa. Me decía, ese muchacho no mató a mi hija. Me decía, mi hija se me desapareció en medio de la Revolución de Abril, con 16 años de edad. Y yo desesperada porque no sabía dónde estaba mi hija. Y cuando yo oí que me vocearon, mamá, que yo salí al balcón, iba mi hija montada en un jeep con un fusil terciado. Tenía 16 años de edad. Ese muchacho no mataba a mi hija. Mi hija para matarla se necesitaban mínimo 3 hombres. Y fue así. Eran tres los asesinos. Y entonces en la Corte de Apelación ocurrió un evento que fue fundamental. El muchacho habló y los jueces le creyeron. Y entonces la magistrada Sonia Vargas, una mujer de un temple tremendo, nos mandó a buscar a los abogados. Y dijo, miren, ese muchacho no mató a esa mujer. Pero ¿qué hacemos si tenemos un sistema judicial totalmente aberrante? Si lo descargamos se va a armar un lío aquí en este país. Y posiblemente recurran la decisión del descargo y lo manden a la Suprema. Y la Suprema va a casar la sentencia, no va a anular la sentencia y va a hacer que él cumpla 30 años de prisión. Entonces, ¿cuáles son las salidas que ustedes nos ofrecen? Vamos a condenarlo a 10 años. Ya él tenía 5 años y pico preso. Ya yo he terminado mi carrera y todo en medio de ese proceso. Wow. Y si usted lo condenan a 10 años, ¿qué pasará? Bueno, soliciten mañana la condicional y se la damos. Y así mismo lo hicimos. ¿Y nunca se dio con los verdaderos asesinos? No, quedaron totalmente impunes. Pero esa ha sido la historia de este pero país. ¿cómo va a ser? La impunidad. ¿Y cómo ustedes supieron? ¿Cómo el muchacho dice, ellos estaban aquí los que lo hicieron? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se supo? No, porque él lo dijo desde el comienzo. Desde la primera vez que yo fui a visitarlo a la cárcel, él me hizo la historia completa. Pero, ¿y cómo él supo lo que pasó? Oye, él no estaba ahí. Es que a él lo cogen, él está sentado al frente de su taller cuando los asesinos van saliendo del banco. Fue asesinato con secuestro. Y cuando lo ven ahí, que él podía ser testigo de que los vio, lo agarran y lo meten al banco. No, pero yo no estaba entendiendo así la cosa. Es que el muchacho lo secuestran como una víctima y lo dejan ahí, por eso es que lo agarran. No, entonces lo entran al banco y lo ponen a que él deje sus huellas en el cadáver. Quítale el cordón que ella tiene en el cuello y vuelve y amárraselo. Y todo eso. Y entonces... No lo puedo creer, pero eso hay que hacerle una película. Así es. Usted me va a dar los nombres de lo que fueron. Yo tengo el expediente, yo no lo he votado ese expediente. Vamos a hacer una película con él. Déjame yo no poner a amenazar que va a hacer película, ¿no? Porque esa gente, tan suelto esa gente. Sí, sí. Y tan vivo, doctor. Sí, claro que sí. Pero mira, como dice mi hermana, Dios que está allá arriba. Sí. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Claro que sí. No hay forma de estar vivo y de participar en tantas cosas como las que yo he participado sin tener una fe. ¿Y dónde? Usted no se ha preguntado en eventos como eso,
¿dónde estaba Dios cuando mataron a esa mujer y agarraron a ese muchacho? Una pregunta que se hacía Freddy Verascoico cuando veía casos de injusticia y que es un pecado que no lo hagamos, pero es inevitable. Uno a veces dice, ¿por qué tanta injusticia? Bueno, porque Dios nos hizo con todos sus defectos y en algún momento la justicia divina se impondrá. Y mucha gente que viven creando males y haciendo maldades, en algún momento, eso... Como el hombre que fue donde el padre Emiliano y cantó. Era el hombre que fue del padre Hacemos Emiliano. la invitación a esos tres que verán este programa sin duda. Ya el padre Emiliano no está, pero pueden hacerse justicia, ¿verdad? Se presentan y dan su testimonio, coordinamos el tema de las cámaras. Y esa gente duerme, doctora. ¿A usted no le ha pasado que le ha tocado un cliente que es culpable y se lo dice? Pero necesita un abogado porque todo el mundo necesita un abogado. Claro. ¿Cómo usted lidia con eso? Bueno, lo primero que un abogado tiene que tratar es de que su cliente sea sincero y le diga a uno las cosas como son, para entonces uno tratar de que la situación sea la menos dañina para él. Pero en definitiva uno siempre establece hipótesis y luego confirma como tesis de qué es lo que ha ocurrido. Eso es vital para un proceso. ¿Lo ha engañado algún acusado, algún cliente? La mayoría de los clientes en principio tratan de engañarte. Todos son inocentes. Todos son inocentes. Por ejemplo, usted fue abogado de Florian Félix. ¿Cómo fue eso? Florian, yo fui abogado de Florian del caso de un secuestro y de la muerte de una persona estando Florian preso. ¿Pero cómo así? O sea, él estaba preso y necesitaba un abogado. Él estaba preso y estando preso lo acusaron de que él mandó a secuestrar a una persona. ¿Y no estaba condenado cuando estaba preso? Sí. ¿Y te pueden volver a condenar? Claro que sí. Ajá. Claro. Una gente preso puede, no me lo imagino, un preso lo sacan para que se presente a un tribunal porque está acusado de otra cosa. Ah, sí. Claro. Si una persona que está presa dentro de la cárcel mata a otro, lo juzgan por ese nuevo hecho. Y si ya tiene 40 años, ¿qué le dan? No, normalmente lo pueden condenar a una pena que necesariamente puede cumplirse conjuntamente con la que está cumpliendo, porque no hay cúmulo de penas en la República Dominicana. Exacto, eso es lo que yo pensé. Entonces, ¿cómo se dio eso? ¿Él lo conoció por los medios, por recomendación? ¿Cómo fue? No, Florian me conocía, lógicamente. ¿En persona? Claro que sí. ¿Cómo se conocieron? Estando preso. Incluso tú no tienes una idea de cómo son las relaciones de abogados e imputados. Una relación bastante... En una ocasión yo recuerdo que Florian le pusieron una cámara de video allá dentro de la celda y él la rompió. Y entonces de la Cruz Martínez, que era el director general de prisiones, me mandó a buscar. Y me dijo, mira, para que vaya y hable con este hombre, que mira lo que hizo, que yo cuando. Y yo voy allá y digo, Florian, ¿por qué tú rompes eso? No, lo que pasa es que me pusieron esa cámara aquí y el director de prisiones ve hasta lo que yo me voy a comer. Y yo como preso tengo derechos, por lo menos a cierta intimidad. Y estoy dispuesto a apagar la cámara, pero si vuelven y la ponen ahí, vuelvo y la rompo. Y entonces, ¿Era tan feroz como dicen? Él tenía un carácter bastante fuerte. ¿Y cómo te recuerda el interior de su celda, si usted llegó a ir a la celda? Claro. Yo fui a varias celdas de Florian. Cuando estuvo en la cárcel de Monteplata, yo fui a su celda. ¿Cómo era esa? No, Florian tenía hasta un billar dentro de su celda. ¿En serio? Sí. ¿Allá en Monteplata? Sí. Ok, vamos ahora. Y tenía una biblioteca. Vamos a abrir un corchete para conocer. La gente habla mucho de Rey de Najayo y aquí ya dijo Álvarez Renta cómo era y dijo también Balcácer y creo que Duarte Canaán de la celda, el pequeño apartamento en Najayo. Vamos a ver con Tomás Castro cómo era esa celda. Billar. Tenía billar. Biblioteca, ¿qué más? Biblioteca. En una ocasión tenía que hacerse unos servicios odontológicos y llevó un sillón
de odontología para que el doctor que le iba a hacer los trabajos odontológicos tuviera todo el equipo que necesitaba un consultorio odontológico. No lo puedo creer. Sí, La maquinita para que jale sí, y claro todo. que sí, claro. Sí. Tenía internet, tenía computadora, tenía equipo de música, televisor. ¿Y cuánto tiempo duró ahí en esa cárcel? Duró un tiempo allá en Monteplata y posteriormente lo trasladaron a Najayo y la de Najayo tenía los mismos equipos, las mismas comodidades que tenía. ¿Y estaba condenado a qué en esa ocasión? Estuvo ¿Cómo fueron los procesos de él? Él estuvo condenado a 20 años de prisión. Por narcotráfico. Por narcotráfico relacionado con un barco, el Fénix, creo que se llamaba. Y te voy a decir la otra. Quien lo condena a 20 años a Florian es Miriam Germán, que era juez de la primera sala penal. Yo no fui su abogado en ese proceso, pero había una particularidad y era que cada vez que yo visitaba a Florian, antes de yo irme, me decía, Tomás, te voy a pedir un favor. Ajá, dime, dámele saludo a la doña. Y a la doña era Miriam Germán. ¿Y por qué él hacía eso? Porque él entendió que Miriam Germán lo condenó para salvarle la vida. Eso él me lo manifestó. ¿Y por qué? ¿Qué podía pasar si él no estaba en una cárcel? Lo iban a matar. ¿El bajo mundo? No, el poder político. El poder político. Y estamos hablando de quién estaba gobernando en ese tiempo. Oh, Balaguer. A Florian lo agarran preso estando preso Balaguer, porque Florian entendía que él era un líder político y llegó a financiar campañas electorales al PRD en su comunidad allá de donde él era. Ah, pero yo no sabía ese dato. Sí, claro que sí. Entonces lo cogen preso en el 90 y... 90 y tanto, era el... Antes del 96, vamos a decir. Sí, antes del 96, claro que sí. Entonces... El tiempo vuela, señor. Yo creo que eso era un chisme para acá. No. Ya Florian, cuando lo matan dentro de la cárcel, ya iba a cumplir su condena. Y iba para la calle. Para la calle. Y no podían dejarlo que fuera para la calle, había que eliminarlo. Entonces, ¿usted no cree que fue tan fortuito como se ha dicho? No, eso fue planificado. Otra cosa que hizo Florian. No, espérese, vamos a... Aquí yo he tenido a Álvarez Renta, a Dimanchi, a los doctores que mencioné, y todos coinciden en que fue un tema, un accidente, que habían unos tragos, que él mismo estaba muy tomado. No. Yo se lo había advertido días antes que lo iban a matar. ¿Y por qué usted dedujo eso? Porque él me narró un acontecimiento que hubo. Florian, a sabiendas de que lo iban a matar, incluso le solicitó a la embajada de los Estados Unidos que lo extraditaran. Yo tengo la carta que Florian le manda a la embajada de los Estados Unidos. Por favor, pidan mi extradición. Que yo me voy voluntariamente para los Estados Unidos. Y dice en su carta, yo estoy seguro que en los Estados Unidos, el sistema judicial de los Estados Unidos no me va a hacer lo que me están haciendo aquí. ¿Y en qué año fue esa carta, más o menos? ¿Faltando cuánto? Si usted precisa. Faltaría poco para el cumplimiento de su sentencia. Y porque él manejaba inteligencia, entonces él sabía. Sí, claro. Entonces, ¿por qué yo le digo eso, que lo van a matar? Porque él me narra un episodio que ocurrió con unos oficiales que le habían vendido una droga. Oye cómo es el acontecimiento. Tú sabes que mataron a unos colombianos en la comunidad de Paya, en Baní. La matanza de Paya. La matanza de Paya. Pero eso no fue solamente la matanza de Paya. En Paya habían 30 libras de dólares. Tú te sorprendes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en esa materia de narcotráfico y cosas, no se cuenta el dinero porque nadie se va a poner a contar papeletas, sino que la pesan. Ese dato tampoco lo sabía.
la pesan. ¿Y cómo se sabe si el papel es de $1 o de 100? No, de papeleta de 100, de 100. De 100 y lo pesan. Tantas libras de dólares. Y ya ahí se sabe que ahí hay Más o tanto menos se sabe qué cantidad de dinero hay ahí. Dios mío. Entonces, en Paya había una cantidad de libras de dólares y había también una cantidad de kilos de droga. Esa muerte se dan por un tumbe. Y entonces esa droga inmediatamente comenzó a venderse aquí en diferentes sitios, en diferentes lugares y a diferentes personas. Y a Florian, unos oficiales le ofrecen venderle una parte de la droga. Pero Florian ya preso. Preso, pero él seguía su negocio sus normal. actividades seguían de carácter normal. Entonces, le venden la droga y él, cuando averigua el sello, porque la droga tiene un sello, la droga no es un asunto genérico, no. Los diferentes carteles tienen un sello, o un trébol, o tienen el signo de la Mercedes-Benz, o tienen diferentes, y se sabe cuando tiene un sello a qué cartel corresponde. Entonces, cuando le venden la droga, él dice, no, es que esa droga es de determinado cartel. Yo no voy a comprar una droga que corresponde a un cartel, porque ese cartel va a exigir que le paguen su droga. Los códigos del bajo mundo. Los códigos. Entonces dice, no, yo no voy a pagar esa droga. Esa droga no es de ustedes, esa droga ustedes se la robaron. Esa droga pertenece a determinado sitio. Y como él se niega a pagarla, entonces van a la casa de una hermana y de unos parientes de él y se llevan unos Mercedes-Benz, se llevan una jipeta, se llevan unos cuadros que estaban en la casa adornando. Y eso genera una guerra. ¿Tú recuerdas a un joven que apareció muerto frente a la calle Paya, precisamente en la George Washington, con un reggaetón y el acondicionado prendido de la jipeta y todo eso? Ese fue parte de la respuesta de Florian a lo que le hicieron a la hermana y a los familiares, que le llevaron una serie de... Porque él sí se quedó con la droga, pero no la pagó. No, él se la iba a pagar a los dueños. A los dueños. Y le dijo que a ellos no se la iban a pagar. Cuando me narró ese evento, yo le dije, mira, tus días están contados. Y me dijo, bueno, que hagan lo que les dé la gana, porque yo no voy a caer en ese tipo de cosas. Pero yo le hago una pregunta, doctor, que es lo que muchos de mis invitados han conversado conmigo. Si él era una persona que tenía esta llave de su propia cárcel para trancarse por dentro, si esos militares estaban acostumbrados, esos policías, la gente de los guardias de la cárcel, ¿cómo se llaman en este caso? Sí, los guardias. Ellos, los que están ahí, ¿verdad? Tenían una relación personal, porque supuestamente, y fue lo que dijo Dimanchi, él daba un dinero. Sí, claro. Él daba una comisión para que le dejen entrar las chicas, para estar en fiesta y en juerga hasta X hora, y di que los hombres, búsquenlo aquí, en el especial o al tanto en este canal de Dimanchi, él lo cuenta. Entonces como que iba muchas veces en la noche, como ya se te acabaron, como cuando tú tienes una llamada por cobrar, se te acabó echarle más moneda. Entonces parece que irritó a Florian y estaba tomado. Ninguno, hasta ahora que usted dice eso, aluden a que ese mismo militar o ese policía, esa persona que estaba ahí, jamás iba a tomar una medida porque se veían todos los días. ¿Por qué ahí? ¿Por qué esa hora? ¿Por qué ese día? Porque ya había una orden de asesinarlo. Incluso Florian delante de mí le dijo a un coronel, le dijo, mira, yo ni soy cobarde ni soy traidor, porque la gente que es cobarde y traidor son la gente que usa droga. Y yo la única droga que conozco y la he visto de lejos es la que yo vendo, la que yo he vendido. Yo nunca he consumido droga ni voy a consumir, porque consume droga, ese fue el criterio de él. Es cobarde y es traidor. Y yo ni soy cobarde ni soy traidor. Y le dijo, conmigo no.
Entonces, cuando usted vio la noticia, confirmó lo que ya usted sospechó. Claro que sí, claro. Porque además duran mucho para atenderlo. Eso sí, todos dicen No, que eso fue... lo dejaron de sangrar. Claro, eso fue así. Y salieron de él. ¿Y en qué paró su defensa en ese tiempo de lo que usted estaba contratado? ¿En qué quedó? Él lo condenaron a una pena de 6 años como cómplice del hecho, porque se pudo determinar que por lo menos las personas que secuestran a ese individuo tenían algún tipo de comunicación con Florian. ¿Arriba de los 20, esos 6? ¿O cómo es? 6, sí. ¿Y se viven juntos ahí? Claro que tenían que ser contados conjuntamente con él. Ese es el chin que yo no entiendo del derecho. Si allá tú tienes 20 años y te ponen 6, los 6 no están arriba de los 20, están dentro de los 20. No hay cúmulo de penas. Entonces, ¿cuál es el chiste de eso? Bueno, que persisten dos, tú eres ya convicto de dos hechos diferentes. Su última vez que vio a Florian, después que le advirtió eso, ¿lo volvió a ver? No, pues yo la última vez que lo vi fue cuando me pidió por favor que hablara con él de la Cruz Martínez. Para lo de la cámara. Por lo de la cámara y lo de la cosa. Y yo recuerdo que tuvo un enfrentamiento, incluso le dio una trompada a Florian, al coronel que estaba como ejecutivo de la cárcel, que ahí fue donde se dio la discusión, que el coronel le dijo, mira tú, cuando le llamó la atención, y Florian le dijo, mira, a mí no me amenaces porque tú tienes la historial de que tú has matado 66 gente y cosas, pero tú lo has matado amarrado. Porque yo nunca, toda la gente que yo he matado, así le digo, toda la gente que yo he matado, lo he matado de hombre a hombre, jugándome la vida. Tú no, tú la gente que tú has matado es amarrado. Y a mí tú me puedes matar amarrado. Fue así. Así de guapo sí, era. Amarrado, porque de hombre a hombre tú no sales conmigo. Y cuando el coronel le rebate el asunto, Florian le dio una trompada. Y yo tuve que llamarle la atención, Florian, pero respétame. Adelante de usted todo eso. Le dio una trompada. Toda esa discusión en su presencia. Sí, y le dije, oye, respétame, porque yo vine aquí tratando de resolver un problema, no agravar problemas. Y yo, doctor, perdóneme, excúseme, pero estos mierdas, así le dijo, se creen que ellos tienen la autoridad sobre todo lo que estamos aquí presos, pero conmigo no. ¿Fue Florian el más peligroso caso que usted manejó, el personaje más peligroso? ¿Los abogados están en peligro cuando manejan casos así? No creo, porque los abogados ejercemos una profesión que es tan digna como cualquier otra. Lógicamente, si tú no te involucras, porque tú no tienes por qué involucrarte en los asuntos que no son de tu incumbencia, lo tuyo es una defensa de carácter legal. Bueno, Carlos Balcácer y yo fuimos abogados de Florian juntos. Sí. ¿Florian ha sido su mejor cliente en cuanto a paga? No. Eso no tiene que ver la cantidad de dinero que maneje un... No. Mira, a veces la gente se equivoca, porque los clientes que mejor me han pagado a mí necesariamente no están relacionados con hechos graves. Porque el que paga no es el que tiene el hecho más grave, sino el que tiene más dinero para pagar. o el que te puede a ti tenerte un recuerdo y gratitud. Yo recuerdo una persona que yo defendí una vez por un caso sencillo, una persona sometida a la justicia por un arma de fuego que no era ni siquiera ilegal, era un arma de fuego que tenía un permiso formulario 25, una serie de cosas. Y esa persona, mucho tiempo después que salió de la cárcel, me regaló un Mercedes-Benz. ¡Wow! Cliente así que yo quiero. Un Mercedes-Benz blanco, por favor. ¿Tú me entiendes? O sea, que a veces, además, yo he tenido clientes que sin haberle sido abogado de ellos más que una ocasión, en cualquier momento se me aparecen en mi oficina y van y me mandan un regalo y me llevan una... ¿Florian no le regaló nada en ese tiempo? Florian porque él di que daba una cosita. Florian era un tipo, un caballero en el trato. No había un diciembre donde no llegara una canasta y un regalo a mi oficina. Pero no una canastica. No, una canasta y un sobre.
Y un sobre, que Y- caen y- bien en y un diciembre. sobre, No sí. estamos sugiriendo nada en el caso de Al Tanto TV, ¿verdad? No, no estamos sugiriendo nada. Una canasta y un Y sobre. un sobre, sí. Wow. Y siempre, él era, Florian, uno iba a visitarlo a la cárcel y él se ponía a cocinarle a uno. Porque de que cocinaba buenísimo. Cocinaba buenísimo y preparaba unos tragos que él le llamaba de que papi no te vayas. Sí, Wow. Y Florian- tenía todos sus recursos ahí sí, para sí, cocinar sí, y para todo eso. cocinar ¿Y y usted todo llegó a eso. ver a Ramoncito y Álvarez Renta? Oh, Ramoncito, profe acá, Ramoncito Báez. Yo fui abogado, asesor de Ramoncito. ¿En el problema de Van Inter? Claro que sí, claro que Ah, sí. pero se abre otro capítulo en esta serie, nada más de Van Inter, yo creo. Mira, oye cómo fue el tema. Ramoncito Báez me manda a buscar y me dice, mira Tomás, el abogado que yo tenía para mi defensa era tú. Lo que pasa es que papá, don Ramón Báez Romano, buscó a Vincho Castillo. Y yo no estoy en condición de ponerme a pelear con papá y a llevarle la contraria. Entonces yo quiero que Vincho sea mi abogado de planta y yo quiero que tú seas mi abogado, que me asesore en algunos temas que yo necesito que tú me asesores. Oh, pues, está bien. Y establecimos incluso honorarios. Y nunca mancó. Ramoncito nunca mancó. Todos los meses llegaba la persona que le hacía sus labores de mensajería con ese sobre a mi oficina todos los meses. Ay, no caen mal. Y ¿Y Ramoncito... usted nunca subió estrado? Ni No, nada. pero siempre hice diligencias precisas Puntuales. que él me mandaba. Mira, yo quiero que tú me hagas esta diligencia. Su comportamiento estoico, que ha sido destacado, diferente de muchos presos, ya sean de administrativos, políticos o penales, de una persona que nunca se enfermó, que nunca se quejó. No. Hablemos de esa parte. No, que nunca se enfermó, no, mira. En una ocasión yo recuerdo que había anunciado una huelga y Ramosito le dio un virus gripal, pero una cosa tremenda, y tenía una fiebre. En ese entonces estaba casado con Patricia Álvarez. Y recuerdo que Patricia, nos juntamos allá en la cárcel esa tarde. Al otro día estaba anunciada una huelga, una cosa. Y Ramoncito le dijo, mira, no vengas para acá. Déjame medicamentos para la gripe y esa cosa. Y otra cosa, no le digan a nadie que yo estoy enfermo. Porque no quiero que nadie ahora venga supuestamente por mi situación de salud a plantear posibilidades de que me saquen de aquí. Porque él quiso, pudiendo, porque otros negociaron o manejaron la situación, mantener esa posición. Por dignidad. Por dignidad. Aparte de Ramoncito, la única persona que tuvo esa dignidad fue Rafael Flores Estrella, mi hermano, mi amigo. Rafael Flores Estrella, estando preso, Balaguer dio un decreto de indulto y Rafael se negó a salir sobre la base del indulto que Balaguer le estaba otorgando. Yo no salgo de la cárcel bajo un indulto que Balaguer me dé, no. Porque Balaguer fue que me metió preso, no me puede ahora venir a... Sí, a dar una misericordia. ¿Y usted le asesoró en ese sentido, que mantenga esa posición, o él eligió? ¿Quién? A Báez Figueroa. No, es una posición propia de él. Muy personal. Sí, muy personal. Bueno, vamos a pasar al caso del coronel Nin Terrero, el hombre que iba de bola en el vehículo cuando agarraron a Quirino. ¿Cuántos kilos eran? 1.387. No relaje. Mal contado. Eso era un camión de Jaso entero. Sí. ¿Era de Jaso el camión? No recuerdo el marca del Seguro, camión. porque si venía del sur, solamente lo de Jason viene de allá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿En qué consistió la defensa? Recordemos un poco ese caso. Mira, la defensa no era nada del otro mundo. Resulta que a ellos no le hicieron proceso en República Dominicana por ese caso. A ellos lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia con una solicitud de extradición para los Estados Unidos. Domínguez Brito había renunciado a presentar acusación en la República Dominicana para que procediera la extradición hacia los Estados Unidos. Y esa fue la única participación mía de ir a la Suprema a solicitar que esas personas no fueran extraditados, sino que le conocieran el proceso en el país. Y yo recuerdo que ocurrió un hecho que siempre
Quirino Ernesto Castillo Paulino, un tipo ingenuo, un tipo... Yo recuerdo que estando en la Suprema Corte de Justicia, yo le dije a Quirino, mire señor, ¿por qué usted no pide la palabra y habla? Y él me dijo, ¿y puedo hablar? Wow. Y yo le dije, ¿cómo que sí puede hablar? Pregúntale a sus abogados. Los abogados de Quirino en ese entonces eran Carlos Balcácer y Félix Damián Olivares. Y entonces él le pregunta a ellos, y yo puedo hablar, y yo puedo... Y ellos no fueron muy parlanchines en ese aspecto. Y yo le insistí, señor, pero hable. Y entonces él levantó la mano tímidamente. ¿Y qué usted quería que él diga? ¿Qué usted procuraba? Que él dijera que él estaba secuestrado en la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque a él nunca lo llevaban a la cárcel donde estaban los solicitados en extradición, sino que lo mantenían ahí en la Dirección ¿Y Nacional. para qué? Muy buena pregunta. ¿Para qué? Entonces, él tímidamente levantó la mano. Y don Hugo Álvarez Valencia dijo, usted está levantando la mano, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo quiero decir algo. Y entonces se paró y dijo lo que yo le había aconsejado que dijera. Salió en primera página en todos los periódicos de ese día. Quirino Ernesto Castillo Paulino dice, estoy secuestrado en la Dirección Nacional de Control. ¿Y cambió su situación haberlo dicho ahí? Bueno, no cambió, pero por lo menos ya ganó un poco de protagonismo, porque la situación que él tenía era... Y... Entonces, ¿para qué era que estaba ahí secuestrado? ¿Por qué no lo llevaban? No sé. Dios sabe. No, yo Dios no. sabe. Dios sabe todo, pero yo no. Cuénteme a mí. El Quirino, ahí en la Dirección de Drogas, cuando fue apresado, le dijo a los oficiales que estaban ahí alrededor, le dijo, a todos ustedes yo lo he hecho rico, le dijo, con la sola excepción de que en ese entonces era director nacional de control de drogas, con excepción de ese señor que yo no lo conozco y nunca he hablado con él, todos los demás, yo lo he hecho rico a ustedes. Oh. Porque Hipólito Mejía me había dicho a mí que la DEA le había pedido autorización para ponerle un seguimiento y cámaras y eso a Quirino, y que él le había dicho que sí, que le iba a autorizar con un solo requisito, con una sola condición, que todo lo que ellos recababan de él se lo hicieran saber y le dieran a él copia de todo. Y el mismo Hipólito me dijo, cuando yo comencé a ver los videos de toda la gente que iban a visitar a Quirino, yo quería caerme para atrás. Porque se le iba a caer la cosa entera. De toda la gente, que incluso gente que estaba ligada al gobierno de él, que vivían permanentemente metidos allá, visitando y buscando. Esa ha sido la historia de la República Dominicana. Pero Hipólito es que asciende a Quirino, o en la gestión de él. Mira, normalmente en este país los presidentes no se involucran mucho en esas cosas. Los jefes de Estado mayores y el Ministerio de las Fuerzas Armadas son los que recomiendan. Doctor, Y normalmente eso... Doctor, nadie puede llegar hasta ahí, a donde han llegado algunas figuras sin apoyo político y protección política. Claro que sí. Y militar. Claro que sí. Y entonces cuando Quirino dijo, a todos ustedes yo lo he hecho rico, ¿qué pasó ahí? Nada. Nadie se atrevió a decir que no era así. Porque se conocían. Entonces él no sabía que podía hablar en el tribunal. No sabía. Y No. si ese hombre suelta otras bombas ahí. No, las bombas las soltó allá en los Estados Unidos. Yo recuerdo que a Quirino fue el primero que le extraditaron hacia los Estados Unidos. Y entonces quedaban aquí Nin Terrero y Cuevas Nin, que era otro, el chofer del camión. Y entonces Quirino me manda a decir, dile al coronel Nin Terrero que cuando venga aquí, que no se ponga a inventar, que los norteamericanos me sacaron cosas que a mí se me habían olvidado, que habían pasado. Entonces cuando venga, que
Que suelte. que negocie, que diga lo que es, porque ellos conocen ya todo, ellos tienen conocimiento de todo lo que ha pasado. Esta coartada de que iba en bola el coronel Nin Terrero, ¿usted No, sabe hombre, eso no. de quién fue idea? No, eso fue parte de una coartada, pero qué bola ni qué bola. Eso no es. ¿Quién le iba a creer esa No, bola? eso nadie lo va a creer. Entonces al final su defensa terminó cuando se lo extraditaron. Cuando lo extraditaron, se lo llevaron del país. Aparte de Florian y de Nin, ¿usted ha tenido otro caso de narcotráfico? De personas acusadas Ajá, de de personas narcotráfico, acusadas. porque déjame hacerte un paréntesis. En este país han acusado gente de narcotráfico que no le han encontrado una aspirina, porque aquí hay una estructura a nivel de fiscales y de departamento de investigación, que desde que hay una gente que tiene dinero y que ellos lo ven que se mueve con mucho dinero, inmediatamente le crean un caso de narcotráfico para robarle Wow, o para extorsionarlo. wow. Yo quiero que tú sepas que hay un caso que no tiene mucho tiempo, reciente, que yo le pregunté a una persona si era verdad que eso había ocurrido y me confirmó que sí. Y fue que el señor dueño de Café Indubán, el señor, ¿cómo es el nombre? Perelló. Perelló, que su único pasatiempo, la única actividad que él disfrutaba era la jugada de gallo. Y entonces él iba a jugar gallo al Coliseo y ahí iban una serie de gente que no eran a lo mejor de su categoría y que andaban un grupo de tigres atrás de ellos buscando que le dieran chelito y cosas. Y entonces a él no le gustaba ese ambiente que se generaba ahí. Y entonces en una ocasión él le dijo a Danilo Medina que él quería que le sacaran a esa gente de ahí. Y Danilo le dio instrucciones a Domínguez Brito para que le sacara a esa gente de ahí. Y Domínguez Brito preguntó, ¿cómo lo voy a sacar? Ah, no, el procurador es usted. Y le hizo un caso de narcotráfico a Ricí, a Winton Ricí, y otro a Pascual Cabrera, para sacarlo del Coliseo gallístico para que el señor pudiera jugar gallo con tranquilidad. Pero eso son unas acusaciones muy serias que usted está haciendo, Sí, doctor. sí. ¿Y qué prueba tenemos de eso? Oh, pero yo tengo, oye, yo le llevé a Domínguez Brito una solicitud para que si él quería que yo le llevara a Pascual Cabrera a su despacho, si él tenía alguna acusación que hacerle, Domínguez Brito me dijo que no. No, ese señor no tiene ningún problema aquí, puede irse del país cuando vaya a salir. Pero mira que él se va de vacaciones, que se vaya, que no tiene ningún problema. Y acaba él de salir del país y de una vez publica en un periódico diciendo que era el tipo, el prófugo más buscado de este país. Y le hace un proceso por narcotráfico y por lavado de activos, que con la única finalidad de robarle los bienes. Y lo mismo le hicieron a Ricí. Por eso usted decía ahorita que ya no se podía creer en Domínguez Brito. Y No, usted le no. reclamó cuando eso pasó. Pero si yo vine aquí y te dije, ¿por qué tú? No le importa eso, ese tipo no tiene... Dejamos es el un espacio descarado. abierto para que Domínguez Brito aclare eso. Es un descarado. Y entonces, ¿qué pasó con sus acusados? Al final, recuerden. Han tenido que descargarlo los tribunales. Pero perdieron mucho dinero. Pero ven acá, mi hija. ¿Cómo que sí perdieron dinero? Que era la segunda acusación que le hacía. Entonces, todo por la petición de una persona porque no quería eso en su ambiente. Exactamente. Así es este país. Dios mío. Prometemos con la generosidad del doctor otro encuentro porque se me queda el caso de Jorge Blanco, que el doctor participó mucho en política en su juventud. Vamos a hablar de otros casos así importantes. Hablamos del caso Van Inter por arribita, pero me quedan dos cositas. Es la defensa de los presuntos integrantes de bandas internacionales en el 2023, donde representó a Urban Lawrence Wawo. Guau. Wawo. Sí. Y A Denny Gudé.
Ok. a Dennis Goudet. Sí, Bandas de macromafia y No Limit Soldier. eran dos personas solicitadas en extradición desde Holanda. Eso fue cuando hicieron un allanamiento aquí en Blue Mall, en Hard Blue Rock. Mall y el otro caso de un edificio donde vivía este muchacho. Pero esa era la segunda vez ¿Cuál muchacho? de Guau. Ajá. Era la segunda vez porque ya lo habían arrestado en una ocasión Sí. y le habían robado unos roles y unos vehículos y un dinero, porque es lo que yo te estaba diciendo aquí. No hay interés realmente de perseguir el crimen, ni mucho menos. Las autoridades aquí lo que viven es haciendo cosas para enriquecerse, para robar. Y cuando yo vuelva aquí te voy a mencionar un caso que es realmente conmovedor de cómo las autoridades dominicanas se prestan a preparar expedientes para robar. Dios santo. Pero dígame qué pasó ahí en el 2023 con estas dos personas. ¿Lo No, lo extraditaron? extraditaron finalmente, sí. Lo ¿Y extraditaron. esa gente vivían aquí? Vivían aquí. Por lo menos en uno de los casos, una persona había vivido aquí durante 7, 8 años. Con su familia, sus hijos, todo, su mujer y todo. Yo incluso llegué a ir a la casa de esa persona y me decía, ven a ver, ¿cómo le llaman a ¿Un estante? No, los drones, Ajá. un dron permanentemente frente a su ventana, grabando y tirando fotos y cosas, un seguimiento permanente de una persona. Hasta que lo agarraron. No, lo agarraron y tuvieron que soltarlo y después volvieron y lo agarraron. Porque cada vez que lo agarraban, que metían a la casa, encontraban dinero, prendas. De eso se trata, los famosos allanamientos, claro que sí. para llevarse todo. La denuncia por el asesinato de Alejandro Rodríguez en el 2021, es una denuncia que usted hizo con irregularidades en el proceso también. Ay, sí, yo te cuento, mija, de cómo fiscales y policías del departamento de homicidios, de cómo venden los casos aquí. Verdaderos culpables sacados de los expedientes y puestos los casos a personas que no tenían nada que ver con ellos. Eso es un negociazo eso aquí. ¿Cómo fue este evento de este ingeniero? Fue asesinado por uno de sus hijos. ¿Para fines económicos? Por fines económicos, porque su padre lo había sacado de la administración de varios negocios que tenían. Y él tenía una verdadera estructura criminal que por cierto se llamaban Alofoque. Ajá. Allí en Santiago, sí. Pero eso es una cosa del 2021. Sí. Entonces este hijo tenía una estructura criminal. Sí. ¿Y entonces qué se comprobó? ¿Cómo terminó el caso? Condenado a 30 años de prisión. El muchacho. Sí. ¿Y usted quién lo contrató para ese caso? Los hijos de los CISO, hermanos del asesino. ¿Y sospechaban de él? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo usted, brevemente, cómo usted confirma y logra la condena? Bueno, porque habían cámaras de videos que vieron, que captaron todas el modus operandi de esta persona, de todo lo que él hacía, de cómo guardaba las armas, de cómo administraba las empresas, las relaciones que tenía con diferentes gentes. ¿Y él mismo perpetró el hecho? Sí, él mismo. De película. Salió al restaurante donde administraba, su papá llegó, cenó, salió para su casa, él se fue adelante, lo esperó dentro del apartamento, lo asesina y luego vuelve otra vez al restaurante donde estaba. Y todo eso quedó captado en cámaras. Se volvió loco. Sí. Usted hizo una querella contra fiscales y jueces en el 2013 y durante toda la conversación usted ha tenido ese discurso de la corrupción que mucha gente que no está en el sistema no lo sabe, porque a veces tú pones una querella o involucra a un fiscal y no sabes si te está poniendo en manos del verdugo, ciertamente,
¿En ese tiempo recibió alguna respuesta? ¿Usted cree que ha variado algo desde el 2013 para acá? Tener a doña Miriam Germán Brito como jefa de la Procuraduría, ¿da alguna garantía de algo? No, eso es un sistema. Eso no es una persona, no depende mucho de un individuo. Óyeme, yo fui abogado desde el inicio del proceso contra Antonio Carbone. Y yo te puedo asegurar a ti de cómo se orquestó para imputar a Antonio Carbone de una serie de hechos que él no cometió nunca, para robarle 111 millones de dólares que él tenía invertido aquí en la compra de las bancas de lotería, de béisbol, de apuestas deportivas y los casinos de juego de la mayoría de los hoteles de aquí del país. ¿Y lo lograron? ¿Le quitaron el dinero? Pero claro, y lo condenaron a 30 años de prisión. ¿Y cómo se salvó de eso? ¿Porque él está suelto? Sí, pues todavía tiene un grillete en una pierna porque le hicieron más de un proceso. Y uno de los procesos a los cuales lo condenaron fue anulado por el Tribunal Constitucional, pero todavía tiene pendiente otro proceso y tiene un grillete en una pierna. Bueno, de Carbone, que fue el que le prometió la casa a Marileidy, vamos a hablar en otro episodio, Claro que de sí. Jorge Blanco y de tantos casos más. Al final le hago esta pregunta: el niño que se entusiasmó con el derecho por el caso de su padre a los 7 años, después de ver el sistema en que le toca a usted litigar, defender o acusar, ¿usted cree que valió la pena elegir ese camino o quizás hubiera hecho otra cosa a nivel de su modo de vida? No. Si tuviera que volver a elegir, elegiría seguir en la carrera de Derecho. Porque primero es mi gran motivación y en segundo lugar yo tengo la esperanza de que este sistema deberá cambiar. ¿Nunca quiso ser juez o fiscal? Bueno, de eso podríamos hablar. En el año 97 aspiré a juez y habiendo obtenido una mejor 8ª calificación de 139 evaluados, cuando me sometieron al Pleno de la Suprema para elegirme juez, de 15 jueces yo tuve 12 votos a favor y aún así no pude ser juez. Porque los jueces lo ponen los políticos también. Porque aprobaron una resolución mediante la cual para elegir un juez tenía que ser unánime. Había que tener los votos de los 15 jueces. Casi imposible. Y como Balaguer no me quería, ni el peón que él tenía dentro del Consejo del Poder Judicial, que era Subero, decidieron que yo no podía ser juez. ¿Subero suena para ser procurador? Ese señor no tiene categoría para hacer nada en este país. Señores, con esto despido este episodio con Tomás Castro, que ya sabemos que bota fuego, y ustedes pueden decidir también comentando ahí otros temas, otros invitados en esta serie de Abogados entre Dios y el Diablo. A este hombre le ha tocado de cerca, yo pienso ver ambas caras de la moneda. Muchas gracias. Siempre a la orden.